A Eduardo yo lo conocí en Málaga, fíjate la manera en la que yo conozco a tu padre. Lo conocí porque yo saqué mi primer poemario, Sí. El conductor de nubes, primer intento, y él iba a dar una charla allí en Málaga, recuerdo, fui allí, en una especie de teatro o cine, no me acuerdo, había muchísima gente. Y cuando terminó, pues todo el mundo, Eduardo, una foto, un esto, tal. Y yo con mi librito así, y te quiero regalar mi libro, un poemario. Y lo cogió y hizo así, se lo puso detrás, ¿Sí? y ya está. Y luego, pero claro, a los como 2 meses o así, recibo una carta en mi casa de Luis Eduardo Aute, y digo, esto no puede ser, me ha escrito Luis Eduardo, porque le puse allí mi dirección, Sí. bueno, no, tampoco sé para qué, pero bueno. Y me escribió, y Antonio, me ha encantado tu poemario, me siento muy cerca de lo que tú haces, tal, y empezamos a escribirnos cartas físicas, ahora no, Sí. eso son emails y WhatsApp, pero cartas, y yo le escribí a él sobre servilletas de bar, siempre. ¿Tienes todavía algunas de las cartas? Me No, imagino. las tienes que tener tú, Las- porque yo se las enviaba a él. No, pero él te contestaba... Sí, todas, tengo Ah, todas. por eso, las Las tienes, tengo las que él te todas. contestaba, las Claro, tienes. siempre Vale. me contestaba, siempre contestábamos. Las tuyas debo tenerlas por ahí por algún lado porque tengo una caja llena de Sí, sí, sí. correspondencia. Pues las suyas las tengo todas, me las tengo ahí muy bien. Y siempre hablando de mil cosas, y a raíz de ahí salió pues las colaboraciones que hicimos con, bueno, el Poemigario, recitábamos juntos, Sí, todo. Y yo, claro, nos llevamos hablando cada vez que quedábamos hasta las 4, las 5, las 6 de la mañana. claro, Y sí, hablando sí. de arte, discutiendo de cosas que digo en mi canal, son cosas que yo hablaba con él. Y entonces, pero claro, por ejemplo, me quedé con ganas de hacerle un vídeo en su estudio, y Sí. es un poco lo que estamos intentando ahora, no en su estudio, pero hablar de su obra, porque creo que falta todavía el que se vea a Luis Eduardo Aute como un gran pintor que era, ¿no? Sí, bueno, es una cosa que depende para quién. Hay gente que, de hecho, sí que conoce muy bien la obra de mi padre y la tiene en muy alta estima. Conociste a uno de ellos, a Antonio Álvarez del Pino. Claro. Pero claro, para el público general, sí que hay mucha gente que sabe como que también pintaba, pero eso, cree que como que también pintaba. Claro. Y luego mucha gente que ni siquiera sabe que pintaba, pero es que realmente mi padre era un pintor, según él mismo, era un pintor que hacía otras cosas. Eso es. Además, a mí me decía que eso que durante... O sea, lo que no había dejado nunca era la pintura. Y se ve, hemos visto una cantidad de obras grandísimas. ¿Y tú sabes algo de cómo era él de pequeño? O sea, él, esto le viene desde muy pequeño. ¿Hay en tu familia alguien que pinte o en su familia? Pues no, A la misma. creo que no recuerdo, a lo mejor mi abuelo un poco, pero creo que no, no particularmente, al menos. Y esto, bueno, lo que yo sé es que, que de pequeño empezó a pintar, no sé exactamente muy bien por qué, a lo mejor porque vería alguna exposición o... Eso no lo sé, igual hay gente que lo sabe mejor que yo. Y, pero sí que sé que desde pequeño pues tenía muy buena mano, muy buen ojo y empezó como con, creo que el primer cuadro, supongo que a dibujar empezó antes, pero el primer cuadro así que de hecho conservamos, él tenía 8 años. Y Ocho ya se años. ve, sí, Cuadro, no dibujo, cuadro. cuadro al óleo, cuadro al óleo. Y ya se ve ya se ve un, hombre, con toda la carencia de técnica que tiene un niño de 8 años, pero sí que ya se ve la intuición de los colores, la pincelada, un estilo de pincelada muy, muy personal, nada relamido, nada, o sea, no Sí, sí, como un sí. niño, sino ya como un pintor. Y, y nada, pues de esa época tenemos unos cuantos cuadros, de los 8, 9, 10 años. Y luego luego siguió pintando y fue mejorando muy rápido, porque se ve en la evolución de la obra, se ve muy rápidamente, en pocos años, cómo consiguió dominar muy bien la forma. Y ya con 16 años, creo, o 17 años, hizo su primera exposición. Ah, ¿sí? ¿Y dónde fue? Aquí en España, creo que en Madrid, pero no estoy muy seguro de dónde. Me Ajá. pillas ahí. Con 16 años. Con 16 años. De hecho, ganó un premio con 16 años por una exposición. No recuerdo ahora mismo cuál, pero... A mí me decía que sí, que él incluso fue a una academia, pero que duró muy poco allí porque no le gustaba y prefería... O
sea, ya tenía mano y prefería él solo buscársela, aprender de aquí y de allí. Sí, Y aprendía bastante de... Supongo que la intuición innata que tenía le permitía aprender mucho por ver cuadros. Entonces, bueno, qué mejor que aprender que... Pues, yo iba mucho al Museo del Prado, por ejemplo, me llevaba muchas veces también. Siempre le ha gustado y tenía un montón de libros de pintura y se pasaba, incluso ya de mayor, se pasaba mucho tiempo ojeando y reojeando libros de claro. pintura de los grandes, no se cansaba de ver, en particular, a Velázquez, a Goya, a Picasso, no se cansaba de verlos. Y, y bueno, y yendo a los museos, acercándose a los cuadros y tal, y viendo un poco la pincelada cómo iba, yo creo que de ahí iba aprendiendo. Claro. Y luego también una especie de intuición innata. De hecho, tú también hiciste un poco, hiciste Bellas Artes tú, ¿no? Yo hice un año de Bellas Artes, pero no las vi todas conmigo, ya andaba trabajando en cine y me cambié y me salí de ahí. Pero sí, no, tampoco, no sé, yo en mi caso no es que sea, yo no me considero pintor, pinto a veces, pero no me considero pintor. Y bueno, puedo pintar mejor o peor, pero vamos, no, nada que ver con él. Él es Pero te llama porque, claro, la diferencia, no sé si hay diferencia o no, pero él sí tenía como ese ímpetu, esa ganas siempre de pintar, ¿no? De pintar, de dibujar, de plásticamente expresarse, ¿no? Sí. Eso en ti está un poco... De pequeño sí, me pasaba todo el día dibujando, y dibujaba bastante bien de pequeño, pero luego con los años y las cosas de la vida, pues lo vas dejando, y en el caso de mi padre no lo dejó. Yo, en mi caso, cada 3 años o 5 años pinto, consigo un huequito, pinto 10 o 20 cuadros y lo vuelvo a dejar otros cuantos años. En el caso de mi padre no, eso es una cosa que él continuó y, y bueno, el talento además que él tiene es mucho mayor que el que tengo yo y además él tiene una cosa que ya no es tanto de talento, sino que la curiosidad que él tenía con la pintura es una cosa que yo, por ejemplo, nunca he hecho. Yo siempre he dibujado mucho, pero nunca he estudiado, nunca me he cogido todos los libros de los grandes pintores. Y mira que él me los ponía delante y tal, y algunos los iba ojeando, pero no, en su caso era voracidad por aprender y por leer más y por ver más cuadros. Y yo, bueno, sí, no estaba, alguno veía, íbamos a alguna exposición y tal, pero no era ese interés tan... Obsesión casi, ¿no? Obsesión con la Yo pintura también, total. yo tengo también libros en el estudio Eso es lo que abiertos. diferencia a los pintores de la gente pues, que pinta de vez en cuando. Claro. bueno, pero hay muchas maneras, hay muchos tipos de artistas también. Bueno. Yo tengo, ahora los libros que están saliendo ahora tienen reproducciones buenísimas. Sí, Yo claro. me he comprado el último que ha salido de Rembrandt, un Bueno, libraco grandísimo. Además que Rembrandt hay que verlo Con que no es lo mismo ver un cuadro así que ir Claro. a un museo, a alguna colección, algo, pero que te enseña muchísimo. Sí. O sea, para mí esta composición y esto, y ahora están enseñando cosas muy chulas.